Tomen su lugar en esta noche. Estos días la palabra oración ha sido muy repetida en los medios. Se han dado reuniones de oración en las calles públicas, se han dado reuniones en lugares privados. Amén. He visto personas que antes no se le veía orando, he visto en los noticieros, los transmiten la oración de ellos. Amén. Unos como los marineros de los tiempos de Jonás a sus dioses, pero nosotros al Dios del cielo clamamos misericordia. Alabanzas al Señor. Quiero hoy, hermanos, ya ustedes son más que conscientes de las circunstancias que nuestro país, amén, está experimentando. Amén. Hoy vamos a hacer eco de las palabras de Santiago 5 cuando dice que Elías oró otra vez. Amén. Hay oraciones que tienen que ser repetidas, porque las circunstancias que las motivan son repetidas. Amén. Amén. La Biblia dice en el libro de Daniel que duró 21 días orando por una petición. Fueron 3 semanas consecutivas de oración y ayuno de este varón hasta que se rompieron los cielos y llegó la bendición de Dios. Y quien lo dice no es Daniel, es el ángel que viene a traerle el mensaje. Le dice: desde que presentaste la petición, desde que empezaste, amén, dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Pero se me opuso el príncipe de Persia, que tipológicamente es el diablo, el Señor lo reprenda. Amén. Hay que seguir orando. Y esta noche quiero decirle a mis hermanos que están allá conectados que vayamos una vez más al libro de Esther, capítulo 8. Hay oraciones que son de forma individual, familiar, como las que presentaremos ahora, pero hay otras que tienen que ser colectivas. Hay circunstancias que afectan a uno que otro creyente. Amén. Una virosis, por ejemplo, ataca a algunos. De pronto un accidente de moto, de vehículo, ataca a uno solo, ¿verdad? Nos unimos todos alrededor de él o de ella para orar. Pero hay circunstancias que afectan a toda una iglesia, a toda una nación o a todo el mundo, como fue el caso de la pandemia. Este caso que vamos a leer, estaba Israel en un altísimo riesgo. Miren lo que dice el versículo 3, 8:3 del libro de Esther. A los que están nuevos en la fe, colóquense de pie un momentico, ya se sentarán en su momento. Amén. Incorpórense para que leamos de una manera reverente. Los que faltan por incorporarse, háganlo ahora. Porque dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies. ¿En qué condición? Llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. 4, lean ustedes todos. Amén, lo leyeron muy bien. El 5, lo leeré. Y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Sigan. Sosténgame en ese texto allí. Volvamos al 6. Quiero que todos lo lean conmigo en esta noche, incluyendo ustedes, hermanos que nos acompañan virtualmente, si allá usted puede. Si hay hermanos de Colombia que nos están conectados, porque a esta hora hay miles y miles de hermanos en los templos orando. Por lo menos en el movimiento misionero mundial, el 96 o 98% de las iglesias tenemos hoy culto de oración. Amén. Por eso no están todos allí, pero si alguno quedó en casa y está conectado allá, ¿por qué desde su casa no une su voz a la nuestra aquí en la 43 y lee conmigo este texto? Son 2 preguntas importantes, porque
Todos, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Y cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Amén. Se sientan, me oyen las palabras motivantes que quiero traer esta noche, alabando a Dios. Amén. Israel una y otra vez ha pasado bajo el yugo de las humillaciones de naciones extranjeras, antiguas y modernas. Amén. En la antigüedad los sometieron por 430 años los egipcios. Eso dice la Biblia. Amén. Luego de los egipcios, los asirios también los sometieron. Los babilonios, los griegos. Y en los tiempos de Jesús eran los romanos los que tenían sobre ellos, los que grababan con impuestos. Fueron un poquito laxos y flexibles y les permitían dar culto en sus sinagogas. Pero Israel no tenía autonomía. Los habían invadido los romanos. Luego llegó esa terrible época del emperador Tito, que fue como el acabose. Israel duró disperso muchos años. Ese poquito que veo en Palestina han pasado. En tiempos modernos los tuvieron los otomanos, los turcos, los franceses, los ingleses. Hasta hace casi 100 años. Hace 100 años, por este tiempo, Israel era colonia de Inglaterra. Fue en el 48 que se hizo el acuerdo aquel con las Naciones Unidas y nació Israel como nación. Amén. Ahí están batallando no por terreno, sino por la supervivencia. Lo que Israel está contendiendo ahora no es por tierra. Ellos la tienen, es pequeño, pero la tienen. Es por la supervivencia. Ahora, si llegan a ocupar la franja de Gaza, sepan quienes estudiamos la Biblia, recuérdenlo, y los que no, que si usted toma el mapa antiguo de Israel y se fija en Josué 1:4, todo ese pedacito de tierra que ocupan los palestinos es territorio de Israel. Fue que Israel en un convenio se la cedió a ellos. Eso se llamó, oiga, los convenios de tierra por paz. Pero lo utilizaron este grupo terrorista de Hamas y miren las consecuencias donde va esto. Pero voy a hablarles un poquito de aquel antiguo tiempo cuando Persia eran los verdugos de Israel. Y cuando hubo un malvado rey que se llamó Amán, que por un motivo más religioso que político, así lo dice la Biblia, la razón por la cual odió tanto a Mardoqueo y a toda su raza no fue porque tuvieran otro pensamiento en cuanto a política, sino porque no se inclinaba delante de él. Todos los demás siervos y súbditos hacían la venia y Mardoqueo permanecía vertical en esa puerta. No se inclinaba porque él tenía claro, como judío, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que el motivo de Amán para perseguir al pueblo judío no era político, era más religioso. Incluso argumentó, amén, que fue ante el rey Asuero y le dijo: esa gente tiene costumbres diferentes a las nuestras. Y así fue que se decretó el exterminio masivo del pueblo de Israel, con acta firmada, con fecha ya, amén, fijada. Eso dice la Escritura. Sea bendito el Señor. Pero Dios, que siempre hace algo. ¿Cuánto levanta su mano y dan gloria al Señor? El Dios que ha peleado por Israel pelea también por su iglesia. Amén. Allá estaba esta mujer llamada Esther, huérfana de padre y madre, criada por un primo hermano, amén, pero con sangre judía. Alabado sea el Señor. Y esta mujer promovió un ayuno, una oración y un clamor allá dentro del palacio. Este ayuno no se hizo en un templo, porque ella estaba dentro. Ella había sido seleccionada para ser una de las reinas que vivían en ese harén que los reyes antiguos tenían. Entonces esta muchacha, su primo Mardoqueo le mandó una nota para que hiciera algo, porque el tiempo corría en contra. La cuenta regresiva ya estaba avanzando. Amén, ahí están las fechas y todo. Dice: tal día, tal hora, todos los persas en todos los lugares debían levantarse contra los judíos y aniquilarlos. Y no solamente en Susa, la capital, sino en todas las 127 provincias. Porque ese reino era enorme, hermanos. Alabado sea el Señor.
El reino persa, eso era grandísimo, y allí fue donde se dieron estas circunstancias. Cuando esta mujer leyó el edicto, entró en llanto, hermanos. Se despertó en ella lo que todo cristiano debe tener, y es un amor por su patria, por su terruño. Uno ama si sea la vereda donde nació. Nosotros alabamos el nombre del Señor. El pueblo donde se crió. El arraigo que uno crea con el vínculo con ese pueblo, lo marca a uno, lo forma, lo estructura. Bendito el nombre de Jesús. Y esta muchacha entra en angustia, pero ya estaba caminando aquello. Es donde hace el ayuno para evitar, y Dios le da la gracia. Toda esa historia es hermosa. Léanla, por favor. El libro de Esther es un libro para leerlo secuencialmente. No es una epístola, no es una profecía, es un libro, una historia que uno la va leyendo y uno quiere ver qué pasó y qué pasó y qué pasó hasta que termina. Parecido al libro de Ruth. Esas historias son lindísimas. Alabanzas al Señor. Amén. El argumento que ella presenta ante el rey para que revoque ese edicto lo hace con llanto, con dolor. Amén. Ahí dice en el versículo 3 que se echó a sus pies llorando y rogándole. Ya cuando el rey la presiona y le dice, por favor dígame, porque antes no había llorado, ella había disimulado de una manera muy sabia, con banquete, comida, hasta que el rey dijo, esta mujer invita a uno y otro comida, algo tiene que, amén, a ver tras de ella, ¿qué se propone? Ella le dijo, aquí llega el momento. Se tiró a los pies y soltó a llorar. Amén. ¿Qué la hizo llorar tan intensamente? Ella estaba bien en palacio. Ella tenía comida y ropa. Ella tenía súbditos y princesas y doncellas que le servían. Ella era reina. No se le olvide. Que esto a muchos cristianos se le olvida cuando llega a lugares de bendición, sean económicos o sociales. Se olvidan de ese arraigo allá. Esta no. Esta se acordaba de su pueblo. Se identificó con ellos. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo. El que había hecho el decreto era este Amán, y lo había firmado el rey, con trampa por supuesto. Lo habían hecho firmar, y ella dice, esa carta ya está circulando, pero usted puede, como máxima autoridad en este reino, hacer nulo ese decreto, reversar esa orden. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué tanto afán, tanta prisa? Si le parece acertado al rey, si yo soy agradable, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Hagamos algo, rey, le dice, escriba algo pronto. Alabado sea el Señor. Si fuera en tiempos modernos, lo lanzamos por las redes sociales, por los noticieros de la televisión, por todos los medios de comunicación. Pero aquí había que buscar jinetes veloces, hombres que condujeran esas bestias a toda para ir a reversar una orden que estaba ya en plena vigencia y que solo llegaría ese día. Cuando uno ama el pueblo donde uno es, ¿cuántos amamos a Colombia? Jóvenes, sientan ese amor por la patria. Sabe que la Biblia dice, orad por la nación donde Dios os llevare, porque en su paz tendréis vosotros paz. Alabanzas al nombre del Señor. Que se reverse eso. Y miren la razón. ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cuál era el mal? Una trama. Esa palabra trama quiere decir una componenda, una astucia, un embuste, una forma soterrada para atacar al pueblo judío. ¿Cuál era el argumento? No nos sirve tenerlos. Tienen otras costumbres, otra forma de adorar, así que no encajan dentro de la cultura medo-persa. Acabémoslos. Se le hizo fácil. Como pensó el malvado rey allá en Egipto. Ellos también son otros, y en el caso de una invasión pueden sumarse a los invasores. Es que el pueblo de Dios siempre tiene una identidad con Dios y con su palabra. El mal que venía para el pueblo no era cualquier cosa, era la destrucción total de Israel. Alabado sea el Señor, amén. Esto era lo que venía y era urgente hacerlo. Lo demás ustedes lo han leído. Se autorizó a Mardoqueo, Mardoqueo redactó el documento. Eso empezaron a correr contra el tiempo, hermanos.
Eso fue una cosa rápida para lograr reversar, y la orden no era solamente que no se diera, sino que los judíos se defendieran. Y se defendieron. Amén. Esa gente fueron bendecidos. ¿Por qué he traído esta historia esta noche, amados hermanos que están allá y aquí? Porque hoy, esta madrugada, yo estuve conmovido otra vez. Yo hago dos cosas en la mañana: además de orar, oigo las noticias temprano, porque el resto del día a veces no me queda tiempo. Amén. Y resulta que estaba un periodista haciendo la cuenta que en lo que va corrido de este mes solamente, hoy es 10. Hasta hoy van más de 30 atentados terroristas en nuestro país. Y este hombre los mencionó por lugares y por fechas. Y lo que va corrido de este año, que apenas llevamos 6 meses, ha sido cantidad, especialmente en el Cauca, en el Valle del Cauca, en el Guaviare, en otras partes. Y eso sumado a esta situación tan dolorosa, el atentado que hubo contra este senador el sábado en la tarde. Y esto está uniendo el pueblo en oración, porque llegamos donde ya más no podemos. Sea bendito el nombre del Señor. En algunos se han crispado los ánimos, y de pronto ese lenguaje, a veces ofensivo, ese lenguaje irrespetuoso hacia el otro, hacia el que no cree como yo, hay que tener cuidado con eso. Porque las palabras, la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y que lo haga una persona común y corriente, que pase por allí un habitante de calle y nos lance un insulto, eso ante nosotros decimos gloria a Dios, porque esa persona no tiene influencia social poderosa, es él solo. Amén. Pero si ese lenguaje lo utilizan personas de la esfera gubernamental, de arriba, el asunto se agrava, porque el que dirige tiene potestad sobre los dirigidos, y eso lo estamos padeciendo en Colombia. Había un abuelito por allá en un pueblo del Cauca cuidando carros afuera, esos que aquí también los hay, que uno les da la monedita. Amén. Como aquel que le di 2,000 pesos y le dio el beso al billetico. Otro que le di una moneda de 1,000. Cuando ya arranqué en el carro, en un semáforo, la miró bien y me pegó un silbido. Yo no olvido, eso hace como unos 3 años. Dios lo bendiga, papá, me dijo. Hacía meses que no me caía una de estas. Y me mostró la moneda. Hice feliz ese día a ese hombre con 1,000 pesitos. Algo le rindió, porque siempre dan 100 o 200. Amén. De ese tipo de personas estaba cuidando carros, y una moto cargada con explosivos acabó con la vida del abuelo. ¿Cómo estarán los hijos ahora? Las hijas, la familia. ¿Qué le estará diciendo esta señora mamá de Miguel Uribe al niño de 5 añitos casi? Que está lleno de interrogantes y de preguntas. ¿Por qué mi papá no llega, mamá? ¿Por qué no viene? A esa edad ellos son sumamente preguntones. Esa edad tenía este varón cuando su madre fue asesinada por hace 31 años o 30 y más. Él creció sin mamá. Y qué triste que ahora, en generación siguiente, se críe ese niño. Ojalá Dios tenga misericordia de este hombre. Aunque estuve oyendo a un neurocirujano, ahí está en YouTube su entrevista, y los que lo entrevistan son personas que conocen un poco de ciencia médica, y este hombre, con su lenguaje científico y neurológico, explica y dice: la lesión fue muy grave. El hemisferio izquierdo maneja toda la locomoción del cuerpo, y empezó a explicar los circuitos que fueron afectados, dañados, porque nuestro cerebro es una trama de circuitos eléctricos. Hay unos tan finitos que son más delgados que un cabello, pero por ahí pasa energía y pasan órdenes a todo el resto del cuerpo. Puede afectarle el habla, la movilidad, puede afectarle la memoria, una cantidad de factores. Yo oigo todo eso en silencio, porque a veces hay que guardarlo, pero hoy he estado conmovido por eso. Nuestro país está muy mal, hay mucho odio, basta con leer las redes sociales. Cuidado con lo que usted escribe. Yo por eso no escribo, yo leo, amén. Pero hay personas que se desahogan su odio, su amargura, hasta con vulgaridades e indecencias ahí. Eso que muestra lo que hay en el corazón, una polaridad. Y ver un país dividido es muy triste, hermano. Es demasiado. Porque no es una guerra con un país extranjero, es intestina, es interna. Amén. Hay familias en angustia ahora.
todo este factor que ya ustedes conocen, hay que volver a insistir. Gracias, hermano Peter, por haber hecho esta oración, pero yo quiero seguirle motivando para que continuemos orando. Y mañana pasado, que lleguemos temprano al culto, a orar por Colombia. Estos días a orar por Colombia, por el gabinete presidencial, por el gobernante. Amén. Aunque es una persona que no conoce a Dios, pero según las evidencias ha sido influido por ritos satánicos. El que no cree en el Dios del cielo y lo honra, sí es presa fácil del satanismo y de otras creencias. Terrible. Muchos gobernantes. En Colombia nunca hemos tenido un gobernante evangélico, y pues menos, pero siempre en la idolatría y en todo aquello, y eso no permite que la bendición sea total. Amén. Entonces vamos a orar por las familias enlutadas. Esa es una petición. La otra es, aparte, por una tragedia que sucedió en el temblor del domingo en la mañana. Y digo tragedia, no física, pero nuestros hermanos en Paratebueno, que es donde nació mi esposa. Cuando yo Paratebueno, ahí mismo las antenas se me despliegan, porque yo tengo mucho que ver con ese pueblo. Ahí nació ella, ahí me casé con ella hace 36 años, casi 37. Entonces ahí la distinguí, y justo en una vereda llamada Japón, a la orilla del río Umea, allí ella era pastora cuando yo la distinguí y me casé con ella. Yo fui a predicar en nuestra etapa de noviazgo ahí, y ella tenía un grupito, y ahí creció la obra, construyeron un templo y el templo se desbarató totalmente. Ahí están los videos. Amén. Está el hermano que está describiendo, se le quiebra la voz y dice: mire esto, y se ve, lo poco que quedó en pie tiene tremendas grietas, lo que indica que hay que demoler la totalidad. Hasta el piso está partido, todo. Y así pasó en Medina, en Casamumo, que también hay una obra allí. En Paratebueno, el templo del segundo piso también quedó muy averiado. El primero no, porque es fuerte, tiene columnas y vigas sólidas. Y por allí, hermano, hay me dijo el pastor ayer, me dijo que yo sepa, hay unas 6 familias de la iglesia que perdieron todo. Están durmiendo en una cancha, les improvisaron carpitas. Fue este señor de riesgo, el ministro de, no sé cómo es que se llama esa sigla, hermana Patricia, que los que atienden emergencias. Bueno, uno que es barbado, yo no sé el nombre de él, pero fue ya ese funcionario, y lo que les dijo es: lo sentimos mucho, pero plata no hay. Y es que no hay. Amén. La plata se ha perdido, se ha ido en gastos y todo. Uy, hermano, este país está mal en lo económico, en lo ético, en lo moral, en lo político, en lo administrativo. Amén. En las calidades humanas, qué cosa tan terrible. En todas las áreas. Este país, desde la coronilla hasta el dedo gordo, como dice Isaías, no hay aquí sino herida, hinchazón y podrida llaga. Desde las altas esferas, ¿dónde se ha visto que todo un equipo, un gabinete estén cuestionados? Casi todos los funcionarios que tiene este gobierno están jalados por fiscalías y procuradurías, ¿sí? Unos y otros y otras. Y yo digo: Dios mío, entonces, ¿de dónde echamos mano? Del Dios del cielo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Yo les invito a estar de pie. Yo quiero que una vez más, otra vez, como dijo Santiago, oremos. Hagámoslo como lo hizo Esther. No podemos tolerar ver que se desmorona nuestro país y nosotros tan indiferentes, hermano, armando vacaciones, paseos de olla, partidos de fútbol. Amén. Mire cuántos jóvenes nos faltan hoy. Yo seguro que si fuéramos por la casa de ellos, estamos viendo el partido de Argentina y de Colombia. Sí, por eso es que a veces Dios no permita que ganen, para que a ver si pierden la pasión y si vienen más bien a clamar al Dios del cielo. Alabado el nombre de Jesús. Esta noche yo voy a traer a memoria en nuestras iglesias en este país. Estamos a puertas de tener un clamor de 24 horas en Bucaramanga, por Santander y por Colombia. Estamos a puertas de una convención nacional de jóvenes. Amén. Estamos a puertas de una reunión internacional de junta que vamos a estar en Panamá dentro de 8 días. Hay tanto programa en la iglesia. Vamos a unirnos como uno solo. Y recordémosle una vez más nuestro país al Señor. Padre y Señor de gloria, aunque ya se ha orado por este país, ya se ha presentado esta nación, no solo en este culto, en tantos otros que lo hemos venido haciendo,
Y no solo nosotros aquí en la 43, todas las iglesias hoy, estoy seguro, en Colombia y aún en el exterior, porque me han escrito: Señor de gloria, alabado tu nombre maravilloso. Mira el mensaje que me llegó hoy, incluyendo desde Cuba, donde un pastor que nos sigue por redes dice que está orando por este país. Gracias por ese obrero tuyo allá en la isla de Cuba, que ha oído noticias y quiere sumarse a nosotros porque han llegado hasta él esta información que tanto dolor causa. Señor, mira la conmoción que estos días estamos padeciendo a raíz del atentado que sufrió este joven senador Miguel Uribe. Señor de gloria, oh Dios, mira este varón, mira que proviene de una estirpe de hombres públicos como fue su abuelo, Señor amado, oh Dios eterno, como fue su mamá doña Nidia, su abuela, Señor de gloria, su mamá que también murió, todas estas vidas, Señor de gloria, mira cómo ha conmovido, cómo ha sido titular en muchos periódicos del mundo, Señor. Mira esto que ha acontecido. Mira, Padre Celestial, ese jovencito que fue instrumentalizado para hacerle daño. Oh Dios, que ese muchacho pueda alguien hablarle de ti en el lugar donde lo recluyan. Mira, Padre, cómo afectó su futuro, Señor, a temprana edad. Los motivos los desconocemos, pero oh Dios, mira hasta dónde llega la maldad. Cómo se busca un niño vulnerable como él, que debiera estar en un colegio estudiando, oh Dios, que debiera estar en una condición mejor. Hasta allá llega la maldad humana, hasta ese límite, Señor amado, pero tú le pones límite, Señor amado, a la maldad. Oh Dios, tu palabra dice que cuando los antediluvianos llenaron la copa de tu justa indignación, entonces fueron abiertas las cataratas de los cielos y empezó una lluvia que duró 40 días y 40 noches hasta que fue raída de la tierra todo ser viviente, excepto Noé, su familia y todas las especies que con él estaban en el arca. Porque tú te cansas, porque la maldad, oh Dios mío, sube delante de ti con nitidez. Así fue cuando Sodoma y Gomorra, Señor de gloria, cuando la perversión moral de esos pueblos alcanzó el límite, el tope, entonces dice tu palabra, oh, que rayando el alba llovió fuego y azufre del cielo y consumiste aquellas pérfidas ciudades. Señor, Colombia te provoca. Mira, Señor, los gobernantes, Padre. Mira, Señor amado, la corrupción en extremo. No solo la administrativa y económica, la corrupción moral, la perversión. Cuántos gobernantes, dirigentes, ministros, cuántos, Señor, oh Dios, líderes son pervertidos, corrompidos sexualmente. Como tienen poder y dinero, Señor amado, se corrompen como bestias, dice tu palabra. Señor, y son las vidas que administran, que crean leyes, oh Dios mío, que gobiernan, Señor, desde aquí y con todo el pueblo que esta noche clama en las veredas y corregimientos, en las fincas, en los campos, en las ciudades, Señor, en las aldeas, en los pueblos intermedios, en los municipios, hay un pueblo clamando ahora. Nos unamos a ellos. Mira otros allí, Señor, frente a la Fundación Santa Fe en Bogotá, en este frío de bogotano, Señor, allá hay vidas orando, algunos equivocadamente a dioses ajenos, pero lo hacen movidos por la impotencia, lo hacen movidos por la incapacidad de hacer algo y acuden de alguna manera. Ve todo eso, Señor. Mira cuántos hombres públicos se han tomado de la mano con otros, pastores que claman en cada templo, en cada congregación, en las esquinas, en las plazas,
casa, en el mismo parque donde aconteció, Señor amado, este atentado. Hay un pueblo clamando allí. Señor, ay Padre, como Esther en antaño, nos angustia ver el pueblo en deterioro, en desbandada, oír el llanto de las viudas y los huérfanos. Dios mío, oír el insulto, el maltrato, Señor amado. Oh Dios eterno, la estigmatización del otro, el odio, la venganza. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de Colombia. Señor de gloria, desde La Guajira, desde San Andrés hasta el Amazonas, desde Buenaventura hasta Puerto Carreño. Este país, Señor amado, te pertenece. Lo reclamamos para ti y nos unimos a los millones de tus hijos, Padre, que queremos, Señor amado, un país mejor para nuestros hijos. Mira mis nietos, el país que les espera. Mira las preguntas que me hace Joshua y Jeremías a temprana edad. Mira el interrogante que le hacen los pequeños cuando ven que sus padres son muertos o asesinados. Señor, por eso crece el odio, la amargura. Padre, te presentamos el gabinete, empezando por el presidente de este país. Mira el corazón de Gustavo Petro Urrego. Mira la voluntad de este hombre. Mira, Señor de gloria, su mente cautiva por el resentimiento y la amargura. Es verdad que tuvo una juventud, Señor, un poco traumática, pero tú puedes de alguna manera hacerle entender, Señor amado, que Él gobierna todo el país y no solo un sector, que si le permitiste llegar a ese lugar, y es para que lo haga, Señor, con sabiduría, con temor tuyo, con equidad, Señor de gloria, no para atizar los odios y las amarguras. Bendito Jesús, muchas gracias por nuestro país. Aleluya. También te presentamos, Señor, esta otra tragedia, Señor, que es natural. Ese temblor, ese sismo intenso que se originó en Paratebueno, Cundinamarca, la tierra de mi esposa, donde me permitiste contraer matrimonio con ella. Me permitiste conocer toda esa comarca, Señor. Medina, Cumaral, Restrepo, Santa Cecilia. Allí en esa vereda del Japón, donde el templo nuestro fue destruido por este sismo. En Gazamumo, Señor amado, en La Taguara, en Maya, en toda esa área, Señor, allá hay iglesias, en esos campos, Padre de la gloria, Señor todopoderoso, por favor, provee. Mira que el Estado no tiene como, el gobierno hizo presencia solamente física, porque este hombre con honestidad les dijo, no hay recursos para ello. Señor, ayúdanos para ayudar, bendícenos para bendecir y concédenos esa gracia, Señor. A tu nombre gloria, a tu nombre gloria. Alabanzas al Señor. Demos el aplauso al Maestro en esta hermosa hora.